Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Mañana del 11, esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo, como todos los días, hasta las 12:30, después de un fin de semana variable, con distintos momentos. Se vino la lluvia en la tardecita noche de ayer, bajó mucho la temperatura y tenemos una advertencia meteorológica de color naranja por la persistencia de vientos fuertes. Esto ocupa toda la costa de nuestro país, va desde el departamento de Colonia hasta el departamento de Rocha, limítrofe ya con la laguna Merín. Información que se va a actualizar a las 3 de la tarde. Vamos a repasar los detalles de Inomet. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Aquí están los dos polígonos que presenta meteorología, el de color amarillo, que prácticamente tiene la misma ubicación que el naranja, está un poquitito más al centro del Uruguay. En ambos casos es por vientos muy fuertes y persistentes. En el caso de la alerta de color naranja, que comprende a buena parte del departamento de Maldonado, sobre todo la zona más de la costa, los vientos pueden andar entre los 80 y los 120 kilómetros por hora del sector oeste y suroeste. Atención con estos vientos que son muy fuertes, a tener mucho cuidado quienes tengan que andar en la calle, que circular por esta zona donde está la advertencia de color naranja y la de amarillo, que es por lo mismo, pero los vientos se van a situar entre los 60 y los 80 kilómetros por hora en zona amarilla. Reitero, entre 80 y 120 kilómetros por hora en zona naranja. Esto se va a actualizar en ambas advertencias a las 3 de la tarde, así que estar atentos a cuál es el comportamiento de esta advertencia. En cuanto al pronóstico, la temperatura máxima para este lunes 23 de junio, aquí en Punta del Este, va a llegar a 9 grados tan solo. Máxima 9 grados. Precipitaciones, ventoso, bajas sensaciones térmicas durante toda la jornada de hoy, con chaparrones, los vientos, como decíamos, 80 kilómetros por hora, ocasionalmente superiores del sector oeste y suroeste. Mañana martes, cambiarían las condiciones del tiempo parcialmente, 7 grados la mínima, 11 la máxima, disminuye la nubosidad, precipitaciones mejorando, ventoso. Mañana va a estar ventoso con rachas de 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores. En la tarde amainaría un poquitito, porque las rachas anunciadas son de 50 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar el día miércoles? Vamos a tener 5 grados de temperatura mínima, 14 de máxima, cielo claro y algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones. En la mañana del jueves todavía puede haber un poco de viento, no tan intenso, 40 y 50 kilómetros por hora, y en la tarde-noche entre 20 y 40 kilómetros por hora. O sea que vamos a tener 2 o 3 días ventosos con temperaturas muy bajas. Evidentemente el viento hace que la sensación térmica sea aún inferior, así que a estar muy abrigados. 6 grados 7 décimas, la temperatura actual en Punta del Este, con vientos del oeste-noroeste entre 24 y 56 kilómetros por hora. La humedad, 89%, es lo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a los titulares destacados de Cadena del Mar. Deportivo Maldonado cayó por la mínima ante Albion. Policía de Maldonado busca a Waldemar Garaza Pereira. Es otra de las noticias de Cadena del Mar, destacados de Cadena del Mar. En otros titulares de este portal, criptomonedas ante conflicto en Irán, Bitcoin cae por debajo de los $100.000. Bueno, esto de la escalada de violencia entre Israel e Irán, y ahora con la participación directa de Estados Unidos, se genera una incertidumbre global respecto, esto de las monedas virtuales, ¿verdad? Lo que pasa con las criptomonedas, pero la gran pregunta es qué va a pasar con el petróleo. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Irán en represalia por el ataque del sábado de noche de Estados Unidos en 3 puntos clave donde tenía bases, digamos, operativas vinculadas a lo nuclear, y que Estados Unidos atacó de manera contundente el sábado en la noche en un desafío claro y alevoso al régimen iraní? Por ahora, las amenazas son que cerrarían el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz está allí en la península arábiga, es un estrecho por donde pasa aproximadamente el 25% del comercio petrolero mundial. Esto podría generar problemas, pero problemas globales, ¿no? Porque el principal perjudicado sería el mercado asiático,
pero después también esto impactaría en Estados Unidos, que recibe unos 2 millones de barriles por día procedentes o que pasan por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, y la propia Irán, ¿no? Por eso dicen, no, Irán muchas veces amenazó, pero nunca cumplió con bloquear este estrecho porque gran parte de su mercadería, de su actividad comercial pasa por ese estrecho. De todas maneras, no se sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Las amenazas de Irán, que había dicho que iba a responder cada ataque de Estados Unidos, ahora hay temor en varios países del mundo por eventuales ataques terroristas, hay células terroristas iraníes en varios países del mundo. Bueno, los atentados, ya vimos lo que pasó hace unos años en la Argentina, es decir que hay una tensa calma esperando cuál va a ser la reacción de Irán ante estos feroces ataques de Estados Unidos a sus bases nucleares situadas, ubicadas en el territorio iraní. En fin, y uno de los coletazos son las monedas virtuales, ¿no? Que a partir de eso se genera tal incertidumbre mundial que no se sabe qué va a pasar, si esto va a tener aún una escalada mayor y va a derivar en una tercera guerra mundial o en un conflicto de proporciones que va a tener un impacto geopolítico indiscutible. En fin, hay varios frentes en los que hay temor, incertidumbre, dudas y se toman medidas preventivas por si ocurre tal cosa. Se genera un movimiento planetario realmente muy importante con estos ataques, con esta escalada de violencia, ataques de Irán a Israel, de Israel a Irán y ahora a Estados Unidos que mete la baza con esos bombardeos en estas bases nucleares iraníes. Con estos, yo pensaba, ¿no? Los aviones que utilizó Estados Unidos valen 2.000 millones de dólares cada uno. 2.000 millones de dólares un avión. Cuánta hambruna matan solamente con un avión, ¿no? En vez de matar personas, en vez de destruir vidas, podrían dar vida. Yo sé que es un sueño utópico o un pensamiento utópico, no importa. Las utopías también tienen que existir en la vida, pero uno dice, qué desproporción, qué mal que estamos, ¿no? Utilizar 2.000 millones de dólares para, en este caso no fue para matar gente, sino para destruir bases nucleares, o donde hay reactores que pueden enriquecer a Irán en materia de bombas nucleares. Pero, en definitiva, son presupuestos siderales, que además estamos hablando del precio de ese avión, el costo de ese avión. Cuando vuela el avión, tiene todo una flota que vuela también con él y además todo lo que significa el personal. En fin, las cifras son inimaginables de lo que se gasta en una guerra para destruir, para matar, para decir acá mando yo, cuando en realidad si esos recursos se utilizaran de otra manera, bueno, qué distinto sería el mundo, pero es en el que vivimos y no sabemos hacia dónde vamos. Otros titulares de Cadena del Mar de este día lunes: incendios, Uruguay registra alta letalidad en el año 2024 y alerta por riesgos en invierno. Después de las estadísticas conocidas por bomberos, enfatizaron que muchas de estas tragedias son prevenibles con medidas de seguridad básicas. Depende de nosotros cómo utilizamos los métodos de calefacción. Mucho cuidado con estos fríos intensos que la gente, obviamente, pasar frío no está bueno. La gente intenta calefaccionarse de la manera que puede, algunos con artefactos eléctricos, otros a leña. Muchas veces hay conexiones improvisadas o enchufes recargados o zapatillas a las que les ponemos la estufa eléctrica, la computadora, el televisor, el cargador del celular. Sobrecargamos un toma corriente y bueno, eso produce de repente cortocircuitos. Muchas veces hay incendios por origen eléctrico, muchas veces porque utilizamos las estufas para calefaccionarnos de manera inadecuada, en el sentido que las ponemos muy cerca de alguna ropa, ponemos ropa a secar, lo mismo la estufa a leña, de repente la estufa se apaga y estamos en el ambiente cerrado y hay una quema de oxígeno y bueno, y empiezan las intoxicaciones y bueno, una cantidad de problemas que derivan del inadecuado uso de los métodos de calefacción. Por eso los bomberos insisten en usarlos adecuadamente, en tener los ambientes ventilados, en cuidado los calefones a gas, ponerlos fuera de la casa, no adentro de la casa, bueno, y ser responsables y cuidadosos. No prendo la estufa y me desentiendo, o prendo la estufa, la dejo que vaya calentando mientras voy al almacén o al súper o a buscar a mi tía abuela para venir a tomar un té. Cuidado, porque un segundo puede ser una tragedia. Usar chisperos, dejar muebles, alfombras y todo lejos de la estufa. Una enorme cantidad de recomendaciones que parecen muy básicas, muy elementales, pero que siempre hay una de ellas que no se cumple y es la causa de incendios y muchas veces de tragedias. Así que cuidado con esta alta letalidad el año pasado en nuestro país
por bueno, los incendios y los riesgos del invierno. Estados Unidos, tras bombardeo a Irán, emite advertencia a sus nacionales. Washington pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en todo el mundo luego de atacar a objetivos nucleares iraníes. La tensión crece en Medio Oriente mientras Teherán promete represalias. Claro, Estados Unidos tiró el bombazo y ahora dijo, bueno, rajemos, ¿no? Le dice a todo el mundo, rajen porque no sé esto qué puede pasar. En fin. Nieve cubre el sur de Buenos Aires. ¿Qué dicen para Uruguay? Bueno, los videos del sur de la provincia de Buenos Aires con nevadas parecen realmente de la zona de la Patagonia. Increíble, y hablan de la posibilidad de nevar aquí en Uruguay en las próximas horas, sobre todo en el litoral suroeste, sur, y podría haber algo en el sureste. Hay que ver, porque con las temperaturas bajas que vimos que anuncia Inumet, se podría dar este fenómeno también en Uruguay en las próximas horas. Deportivo Maldonado cayó por la mínima ante Albion, lo leíamos en el titular principal. Nos vamos a Maldonado Noticias. Hay preocupación en Piriápolis por la posible venta de un amplio espacio público destinado a plaza. El reclamo ha sido formulado por la comunidad Piriápolis a UNESCO y refiere al amplio espacio delimitado por la Rambla de los Argentinos, calle Manuel Aedo, Julián Álvarez y avenida de Circunvalación Zavala, al oeste del centro de la ciudad y sobre la zona costera, conocido como Plaza de la Madre. Un lugar muy lindo que tiene allí Piriápolis, donde va mucha gente a disfrutar del lugar, a mirar el mar, a observar el entorno de los cerros, y que ahora se está hablando de este reclamo por la posible venta de este predio de ese balneario. Masiva manifestación en Maldonado contra el maltrato animal y pidiendo que sea un delito. Degenerado reincidió y lo enviaron a la cárcel por varios delitos de ultraje público al pudor. Convocan audiencias públicas del Pai Ceballos, urbanización proyectada en Piriápolis. Vamos a el diario Correo de Punta del Este. Milagros Chamorro, ahora empezó el juicio justo, dijo su abogado, luego de la audiencia del pasado viernes. Hoy va a estar con nosotros el doctor Santiago Mirande, que es el abogado defensor de la familia de Milagros Chamorro, contándonos un poco qué pasó después de la audiencia, porque la palabra de la mamá y del papá muestran un desánimo total que es entendible. Es lógico que sientan eso porque ven que pasa el tiempo y no ocurre nada, su hija ya no volverá, contra eso no hay nada que hacer, pero por lo menos ese sentimiento de que se haga justicia, de que los responsables de tal barbaridad, de tal violación grupal, paguen. Hasta ahora hay un solo indagado, no está en el país, está en España. Da la sensación de que la posibilidad de justicia se aleja. El abogado Santiago Mirande dio más esperanzas, contextualizó un poco, entendiendo la desazón de los padres después de la audiencia, pero hay cosas que se han logrado, hay cosas en las que se está avanzando y queda todavía mucho por hacer, así que entraremos en detalles con el doctor Mirande más adelante respecto a este tema. Otros títulos: juventudes de distintos partidos se reunieron en Maldonado para debatir sobre salud mental y adicciones. Colectivo Ciudadano expresó su rechazo a la venta de la Plaza de la Madre en Piriápolis. Asociación de Jóvenes Empresarios de Uruguay se reúne en Punta del Este e intendentes evaluaron propuestas de directores de tránsito sobre el permiso único nacional de conducir por puntos. Por ejemplo, Maldonado introdujo la idea de que también se quiten puntos por escapes ruidosos y también por música alta. Algo que permanentemente está en los reclamos de los vecinos, los escapes ruidosos ni que hablar, ¿no? ¿Quién no ha planteado una queja, un reclamo, una molestia por el tema de los escapes ruidosos? Yo creo que no debe quedar habitante en el departamento de Maldonado, salvo los que provocan esos ruidos, ¿no? Y después el tema de la música, que muchas veces uno ve pasar un auto que le vibra absolutamente todo, vidrios, carrocería, que yo no sé cómo hacen para ir en ese habitáculo manejando, formando parte de un combo, de un todo en la vía pública con esa música ensordecedora, pero muchas veces paran en la Rambla, levantan la tapa del baúl, abren las puertas, bajan los vidrios, son verdaderas discotecas, porque la verdad que suenan, que la rompen, ¿no? Suenan muy bien, pero no es acorde ni para un auto ni para estar en un espacio donde hay que respetar al vecindario. Bueno, también para ese tipo de inconductas se propone la quita de algún punto de la licencia de conducir. Vamos a ver este proyecto que fue aprobado en el Congreso de Intendentes. Ahora deberá cumplir las otras instancias, como por ejemplo el Parlamento, para ver si ya se puede instrumentar a partir del primer semestre del año que viene. Otros títulos del diario Correo: prisión preventiva para autor del homicidio ocurrido días atrás a la salida de un baile. A la cárcel joven que realizaba actos obscenos en la zona de Plaza México.
estas noticias que ya habíamos compartido: narcotráfico y balacera, justicia condenó a 2 jóvenes de 18 y 19 años y detenidos con armas y drogas incautadas en el barrio La Baña de San Carlos. ¿Qué dice Montevideo Portal? Bueno, aquí están las advertencias que compartíamos recién. ¿Será hoy el día? La nieve ya está en Buenos Aires y podría llegar a Uruguay. Si bien las nevadas son un fenómeno rarísimo en nuestro país, en la presente jornada podrían darse las condiciones para que se produzcan. Intermedio, posiciones y definición del Grupo A con Peñarol y Defensor en la cima. Hoy terminará la sexta fecha con 2 juegos y en la última, en simultáneo, Carboneros y Violetas irán por un cupo en la final ante Nacional. Bueno, están igualados en puntos, ¿no? Pero el tema es que Peñarol tiene un mejor saldo de goles. O sea, Peñarol tiene +8 y Defensor creo que tiene +1. Por lo tanto, Defensor debería ganar con una goleada muy amplia para poder pelearle la punta a Peñarol. Vamos a ver cómo queda el Grupo A. En el Grupo B, Nacional ya es finalista de este torneo intermedio. Vamos a ver después de este partido cómo queda el grupo A. Más títulos: Ronald Araujo se casó en Montevideo y Nahuel Acosta formó dupla junto a Ansu Fati. ¿Qué te parece? Falso ginecológico entró al hospital italiano, atendió a una paciente y robó pertenencias. La bandera con un duro mensaje que hinchas de Defensor Sporting dedicaron a Maxi Gómez, que no se ha presentado a practicar. Están recalientes con Maxi Gómez, que se iba a Nacional, después no, se va al fútbol argentino, después no, al final sí se va a Nacional. Bueno, la cuestión es que se está haciendo toda una novela y esto yo no sé si no termina perjudicando al jugador en primer lugar y después a los clubes involucrados, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas así que mal hechas, podríamos decir? Tragedia en globo aerostático, el último video de un pasajero y quiénes eran las víctimas. Bueno, esta barbaridad que ocurrió la semana pasada, cuando, bueno, varias personas formaban parte de un paseo en un globo aerostático, este tomó fuego, cayó toda la canasta y de todas maneras había como 30 personas en el globo aerostático, fallecieron 8, hay otras heridas, una tragedia impresionante que además impactan las imágenes. Acá están las fotos de algunas de las personas fallecidas en esta tragedia, la verdad, horroroso. Acá está un video previo, que además no quería arrancar, había un problema. Bueno, este video ya está empezado. Hay un video donde están varios segundos lanzando los fogonazos y como que no arrancaba la cosa, como que estaba con dificultades ese globo a la hora de despegar. Y bueno, en definitiva, después mira este video a bordo, espectacular la vista, maravilloso, pero ahí ya estaban con algunos problemas. ¿En Brasil eso? Sí. La verdad, un espanto. Ahí el despegue del globo, que ya era dudoso por, insisto, en las dificultades que planteó el globo a la hora de despegar de tierra. La verdad que un horror. Vamos a ver en la zona perfecta, en la zona exacta, perdón, es al sur de Brasil. Pero no dan en Santa Catarina. Bueno, se investigan las causas del accidente. Bueno, acá están los nombres, las identidades de los pasajeros fallecidos, de los turistas fallecidos. La verdad, un horror. Duro invierno, otra persona muere en la calle y Mides determina situación de emergencia. Ya van 3 o 4 personas que mueren en los últimos 10 días, ¿no? Que han bajado intensamente las temperaturas, se ha cobrado 3 o 4 vidas de gente que está en situación de calle. Y bueno, se reabre otra vez la polémica de, bueno, están en situación de calle ¿por qué? Por elección, por obligación, porque el sistema los impulsa a eso, no quieren ir a los refugios por inseguridad, por violencia, por una cantidad de problemas. Bueno, gente con graves problemas de adicciones prefieren estar en la calle y no estar en un refugio. Algunos han sido atendidos, recibido atención médica, se han ido sin tener el alta, otros han ido a los refugios y lo han abandonado. Es decir, que el Estado, digamos que trata de brindar herramientas, no siempre son eficaces por un sinfín de razones. Pero bueno, hay que trabajar, rediseñar, reenfocar la cosa, a ver qué se va a hacer, porque no puede seguir muriendo gente de frío. No sé, la verdad que no sé cuál es la solución, es un tema muy complejo, de difícil abordaje, porque además, digo, no les ha ido bien a ninguno de los que han gobernado con este tema, ¿no? Porque sigue habiendo gente en situación de calle, se sigue muriendo cuando estas olas de frío nos acechan y es una realidad muy triste que vive el Uruguay.
Colonia, 2 fallecidos en accidentes en los que los conductores chocaron en solitario. Se están pegando cada fainá, cada siniestro está viendo con una violencia, unos golpes, con, bueno, las razones que se establecen. ¿Qué pasó? ¿Se distrajo, se durmió, se mareó, se sintió mal? ¿Le vino un síncope? En fin, mirá cómo quedó esta camioneta, que además un golpe lateral contra un árbol. Olvídate, por más vehículo de calidad en el que andes, no tenés chance. Un golpe, la desaceleración nomás ya, el daño que te provoca. En este caso, este siniestro que ocurrió en el departamento de Colonia. El fallecido, un hombre de 56 años. La policía está recogiendo información para establecer las causas del siniestro. El otro accidente fue en Nueva Helvecia, los dos en el mismo departamento. El único ocupante del vehículo fue quien falleció, tenía 30 años de edad. Bueno, la verdad, horroroso. Bueno, este otro siniestro fatal en Salto, una camioneta que embistió a un hombre que caminaba por la ruta 31 y el hombre murió. Bueno, la verdad que estamos teniendo también en siniestros de tránsito, seguimos con muy malas noticias. Colonia, bueno, lo acabamos de ver, voy al otro título. Argentina, trompada por la espalda, expulsión y reemplazo para un jugador que quedó knockout. A ver, esto en el torneo federal A entre Ciudad Bolívar y Gutiérrez en la provincia argentina de Mendoza. Allí está el árbitro mostrando la tarjeta roja, aquí está la incidencia. Tarjeta roja al de Celeste, ¿no? Que le pegó una piña. El de Celeste ahí lo corre, ahí lo choca de atrás. Claro. Bueno, pero no fue tanto la... Le metió un cortito atrás, ¿lo ves en el círculo central? ¡Tuc! Ahí cae el de verde. Bueno, expulsado el agresor, perfectamente echado, sin lugar a dudas, nadie lo puede dudar. Mirá, está groggy el hombre, ¿eh? Quedó groggy, mirá, ahí va de vuelta la piña. ¡Tuc! Ahí. Lo agarró totalmente desprevenido, además un golpe en una zona que es realmente muy, muy peligrosa. Más titulares, se redimió, Mundial de Clubes, Federico Valverde convirtió en el triunfo del Real Madrid ante Pachuca. Bueno, el otro día le habían contenido un penal a Fede Valverde, quedó con la sangre en el ojo, por suerte. Fede Valverde sentenció el 3-1 de los españoles ante los mexicanos, que contaron con el uruguayo Federico Pereira como titular. En otros titulares, bueno, la advertencia de Metzul de que podría nevar. Madre de bebés a prisión preventiva por homicidio en Tacuarembó. Brutal ferocidad de esta mamá que maltrataba a 2 bebitas, ¿no? De 9 meses, 10 meses. ¿Qué adjetivo calificativo le podríamos poner a esta señora? Yo no puedo decir mucho porque son las 10:30 de la mañana. Trabajadores de Tenfield repudian dichos de Marcelo de León, director de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Chamullo iraní versus ni lo podés sostener, Da Silva y Caggiani por comunicado del gobierno. El gobierno repudia los ataques de Estados Unidos. En realidad, digo, hay una situación, lo que hemos dicho. Yo tengo guardados videos en Instagram de bombardeos en Palestina y de los niños palestinos aturdidos por el bombardeo mientras les caen los escombros alrededor, los hermanitos abrazándose entre sí, niños de 4, 5, 6, 7 años, los ves allí totalmente desamparados en medio de un bombardeo, de los estruendos, de la destrucción, de los edificios que dan ganas de meter la mano en el teléfono para rescatar a esos niños porque están en un peligro tan brutal de que les caiga una bomba, de que les caiga un pedazo de cemento, de que se les derrumbe el edificio o la casa donde están. Es un horror. ¿Por qué no nos horrorizamos con eso? Más allá de qué lado estás, que el sionismo, que el antisemitismo, que el terrorismo, que vamos a dejar las etiquetas, hablemos del punto de vista humano. No podemos sentir antipatía por un niño porque es de un lado o del otro, de un país o del otro, de una religión o de otra. Todos los niños, los israelíes, los palestinos, todos los niños musulmanes, todos los niños católicos, todos los niños de cualquier religión, no importa, son niños absolutamente indefensos, una cantidad de vidas inocentes, de pequeños que no pueden defenderse, que están siendo mutiladas por estos fuegos indiscriminados con un poder de destrucción brutal y que están aniquilando poblaciones civiles absolutamente inocentes que no tienen nada que ver y que sin embargo caen bajo el fuego enemigo. Es una cuestión de sensibilidad humana, a mí me conmueve siendo un niño, no importa de cualquier parte del mundo que sea, pasando hambre, sufriendo la violencia, sufriendo las guerras, es realmente conmovedor. Y yo veo un niño y yo no tengo ni idea la nacionalidad del niño,
porque además están cubiertos de escombros, uno por los rasgos capaz que puede deducir o inferir de dónde es, pero uno ve esos niños en esa situación, yo no sé en qué territorio están, los veo en ese esquema de sufrimiento, imagínense, o traten de imaginarse, yo gracias a Dios nunca estuve en una guerra, muchos de ustedes tampoco, pero estar en medio de esos ruidos ensordecedores de aviones, de tanques, de bombas, de explosiones, de sirenas antiaéreas, ese caos que uno no sabe ni para dónde agarrar, no entiende nada, imagínense lo que debe ser para los niños chicos, ¿no? Que en cualquier situación un niño chico queda desorientado porque no sabe, porque tiene miedo, porque su inocencia, bueno, imagínense en medio de una guerra. La verdad que es desolador, es conmovedor y no entiendo esas diferencias en, a ver niño, ¿de dónde sos? A ver niño, ¿tus papás de qué religión son? O eran, porque seguramente ya volaron por los aires en pedazos. No le veo ningún sentido, la verdad. En fin, otro titular, y bueno, y esto de los cruces, ¿no? En este tipo de cosas, me parece que es no hacer política de nivel. La bandera con un duro mensaje que hinchas de Defensor Sporting dedicaron a Maxi Gómez. Vamos a los títulos del diario El País. La guerra entre Irán e Israel dio un giro tras el ataque de Estados Unidos a 3 plantas nucleares. Aumenta el riesgo de fuertes vientos. Inumet emite las advertencias que ya vimos. Nieva en Buenos Aires en medio de una ola polar. ¿Qué podría pasar en Uruguay? El drama de la gente que duerme en la calle se agravó en al menos 12 departamentos. Una nueva muerte, en este caso en Salto. En los últimos 50 años hubo más de 10.000 trasplantes, un 40% fue en la última década tras ley de donación. Siniestro de tránsito fatal, una camioneta atropelló a un hombre de 65 años en la ruta. Venta de entradas para Peñarol Racing, el campeón del siglo por octavos de la Copa Libertadores, cuando salen y operativa. En otros títulos, imágenes sensibles, durísima lesión de Tyrese Haliburton, emblema de los Indian Pacers en la séptima final de la NBA. Bueno, tiene una distensión en una pantorrilla que se le ve al jugador cuando como que le salta el músculo, ¿no? La verdad que es impactante. No lo pongo en El País porque seguramente no me va a dejar verlo, pero es una lesión, no me deja efectivamente, una lesión que se le ve a través de la media. Es como si se le formara un bulto de repente, que esa es la distensión que tiene, el hombre cae, además de que sabe que es una lesión de larga recuperación, cae con mucho dolor, como se le ve en la imagen, en esta fotografía, el jugador de los Indiana Pacers. Boda de Ronald Araujo y Abigail Olivera, emotiva ceremonia en una iglesia metodista y gran fiesta secreta. Mira Ronald, de impecable traje, con su futura esposa en este momento, capaz que ya están dejando la iglesia, no sé, con su esposa allí, el zaguero uruguayo, jugador del Barça y de la selección, que contrajo matrimonio este fin de semana en Montevideo. Caso Mutio, abogados presentan nuevos elementos para ampliar la denuncia a funcionarios públicos. Bueno, apareció un video donde la aduana alemana está abriendo el contenedor en cuestión y tienen dudas porque dicen, a ver, en ese video en Alemania el contenedor tiene unas piolas del lado de la puerta izquierda, tiene unas piolas que no estaban cuando el contenedor salió del puerto de Montevideo. Lo otro, cuando cortan los precintos, abren el contenedor y no había ni embalajes de madera ni de plástico como se declaró en la aduana cuando salieron de Montevideo. O sea que no era que ese contenedor era inviolable y era imposible de ser manipulado. ¿Y dónde están las protecciones que se declararon que en Montevideo se le pusieron? No están, abrieron el contenedor y están los paquetes sueltos. Bueno, la defensa de Mutio va a presentar ese video como una prueba de que el contenedor sí fue manipulado, como afirma la defensa de Mutio desde un principio, y en contrario, algunas declaraciones que incluso constan en el expediente. Evidentemente alguien mintió, bueno, la cosa puede tener un giro, en fin, vamos a ver qué pasa con estos elementos que presentará la defensa de Mutio. Otro título del País, el gas natural no es un cambio de paradigma para Argentina, afirma experto en renovables. Lavado, especialistas dudan sobre proyecto de ley que elimina fiscalía especializada y afecta uso de efectivo. En el deporte, Peñarol se rearma, Jesús Trindade está cerca y esperan definición sobre el futuro de un jugador de Boca. Del rezongo que no fue a la esperanza por la tabla anual. Los detalles de la victoria de Peñarol con Wanderers. Bueno, Nacho Sosa, que aparece ahí en la foto besando la camiseta, me encanta ese jugador, es súper rendidor, es muy bueno, y bueno, y ayer también se mandó un golazo espectacular.
es de Xabi Alonso, pero también de Valverde. El nuevo Real Madrid muestra sus líderes y el rol del pajarito. Bueno, el pajarito o el halcón, en fin. Que alguien le avise el insólito error del arquero de Progreso que posibilitó el segundo gol de Racing. Bueno, agarró la pelota afuera del área cuando tenía que haberla tocado con los pies nada más. La agarró con las manos, le cobraron falta técnica, vino un tiro libre y ahí se permitió el gol de Racing. Vamos a los títulos de El Observador. Me tengo que ir a la pausa, rápidamente. ¿La seguridad o la economía? Mirá cómo la percepción de los problemas de Uruguay varían según la edad y clase social. Cobrar por estar a la orden, una práctica habilitada en el Estado desde hace medio siglo, inaudita, ¿no? Tendrían que desterrarla. Cobrar por estar a la orden, pero yo te estoy pagando un sueldo para que venga. Te pago un sueldo para que vengas y encima como venís te doy un premio, es de locos, ¿no? Una cosa es el presentismo, otra cosa es la antigüedad, pero por estar a la orden, bueno, yo me voy, pero cualquier cosa me llamás, y por eso me están garpando, o sea, yo tengo un salario, un acuerdo económico que incluye la presencia en el lugar o el de estar a distancia, digamos, a la orden en determinadas condiciones, ¿no? Pero no por eso un pago adicional por estar a la orden en el Estado. La verdad que, porque además estamos multiplicándolo por cuánto, ¿no? Hay 330.000 funcionarios estatales, ¿cuántos cobran por estar a la orden? ¿Cuánto dinero por mes? ¿Cuánto suma? Bueno, la verdad que es insólito, como dice aquí este artículo, una práctica habilitada desde hace 50 años. Podrían revisarla, ¿no? El relato cruzó el Río de la Plata, el Frente y la oposición cuentan su propia historia, y para ver algún título de la R, Leonardo Herú, no tiene por qué haber un contenedor rodeado de residuos. El futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo señala, tenemos que asegurar que el sistema de limpieza funcione. Uruguay recuerda que el uso de la fuerza está estrictamente regulado por Naciones Unidas. Y por último, cruce entre Da Silva y Caggiani por comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la Cancillería que emitió un comunicado marcando posición respecto al conflicto o a la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel. Vamos a la cotización de las monedas en este arranque de semana. Según el Banco República, el dólar billete está a 39,30 en la compra y 41,80 en la venta. El dólar Ibrow 39,80, 41,30. El euro 44,23, 49,59. Argentino 0,02020. Real 6,65, 8,35. Unidad indexada 6,365. Hacemos la pausa y como les adelantábamos, después estaremos con el doctor Santiago Mirande, abogado defensor de la familia de Milagros Chamorro, esta joven que cuando tenía 15 años, en el 2010, fue violada en grupo por 5 varones en un apartamento de Punta del Este. Milagros cayó durante mucho tiempo esa humillación, ese dolor, esa angustia, decidió hacer la denuncia fue archivada, ella pidió ayuda porque se sentía emocionalmente desequilibrada. No le dieron bolilla, siempre la tiraron para adelante. Bueno, esperá que acá vino un muchacho urgente, como le dijeron en el Casmo. Hay un muchacho que está en un cuadro psicopático gravísimo, ya te atendemos, Y ahí mismo en el Casmo, en la cara de todos, Milagros se quitó la vida en octubre del año pasado, cuando tenía 29 años. Después de sufrir la humillación, el abandono del Estado, la vergüenza, el acoso, esa tortura mental de la que fue víctima Milagros Chamorro, que finalmente se quitó la vida en un sanatorio de Montevideo el año pasado. Su abogado nos contará en qué está el caso, qué posibilidades hay que realmente se haga justicia. Y como todos los lunes, Gustavo Rodríguez con su información deportiva y José Luis López hablando de seguridad informática. Es otro riesgo, hablando de esta guerra entre Irán, Israel, la intromisión de Estados Unidos. Podría haber una guerra cibernética. Se maneja también como posibilidad las guerras frías, ¿no? Que hay otro tipo de herramientas para generar daños masivos, apagones generalizados. Algunos dicen van a dejar Europa a oscuras, los van a dejar sin energía, mucha energía que proviene de Rusia que de alguna manera también es un aliado de Irán. Bueno, hay un tema geopolítico allí muy, muy complejo y que podría tener consecuencias increíbles. Así que en seguridad informática, quizás José Luis López nos haga algún planteo de los escenarios que se abren a partir de estas amenazas por parte del régimen iraní ante los ataques de los Estados Unidos. La pausa y ya venimos.